escuchar su angustia y su preocupación hace que las cosas sean diferentes. Así que, bueno, ojalá que realmente podamos aprender de la vida de Jesús, que fue tan maravilloso su obra de sanidad especialmente. Bueno, no sé si alguien en particular tendría algún motivo de oración, algo que esté queriendo que podamos, por el motivo por el cual podamos orar en esta mañana. ¿No? Bueno, vamos a orar entonces. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por este día que nos das y sobre todas las cosas por el ejemplo que nos dejaste con tu vida acá en la tierra. Ayúdanos a poder imitarte, a poder conocerte y que realmente nuestra tarea como médicos pueda no solamente preocuparse por la parte física, sino también por la parte espiritual, por las emociones y por todo lo que pueda tener cada paciente en su corazón y que realmente sepamos escucharlo y poder llegar a ellos sobre todas las cosas con esperanza, aún en los momentos difíciles que nos toca vivir. También acompaña a los alumnos para que puedan estar en este momento que empieza el final del año también con fortaleza y que puedan ir cumpliendo con sus actividades de la mejor manera. Y acompáñanos también en el día de actividades, en la clase y en las actividades que queden por hacer. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, algo que me preocupa un poco es la diferencia que hay entre los presentes y el chat, pero bueno, ustedes saben que no es solamente venir para el presente, sino que a veces es importante también poder participar de las clases. Este es un tema que vamos a hablar hoy, que es un tema que lo van a repetir en esta semana con el práctico, que sería todo lo que es el trabajo de parto y los cambios que hay. ¿Y por qué es importante este tema y por qué vamos a seguir tal vez insistiendo un poquitito con este tema? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. A ver, un minutito, vamos a... Ahí está. Trabajo de parto. ¿Por qué se llama trabajo de parto? Bueno, en realidad se llama trabajo de parto. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo en las diferentes etapas de este trabajo de parto, hay mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Y la Organización Mundial de la Salud ha dado en llamar trabajo de parto porque la mujer, la madre, tiene que hacer un esfuerzo con muchos de sus músculos y realmente a veces puede llegar a cansarse, extenuarse, y por eso es que se llama trabajo de parto, ¿no? Por más que hoy en día se está tratando de ver que hayan métodos con analgesia, con una anestesia peridural y con parto sin dolor, como se llama, a pesar de todo nunca va a ser totalmente indoloro y siempre va a haber un esfuerzo por parte de la madre y de todos sus músculos como para que esto pueda llegar a cabo. Por eso es que, bueno, se ha dado en llamar trabajo de parto. ¿Y cómo definiríamos el trabajo de parto? ¿No es cierto? Es el proceso que produce la expulsión del feto y los anexos ovulares por la vía natural. ¿Por qué por la vía natural? Porque
si hablamos de cesárea, no se hablaría de un trabajo de parto, sino se diría un nacimiento por medio de una cesárea. Cuando hablamos de un trabajo de parto o un parto, se va a hablar por la expulsión del feto y los anexos ovulares, que sería la placenta, las membranas, el cordón y todo, por la vía natural. Y para que esto se produzca, tienen que haber 3 etapas que son bien marcadas, que son la dilatación, la expulsión del feto y el alumbramiento, que ya vamos a ver bien de a qué se refiere cada una de las cosas. Y ustedes dirán, bueno, si yo no voy a hacer obstetricia, ¿por qué es tan importante que pueda llegar a conocer este trabajo de parto? ¿Por qué es importante que pueda conocer todas las fases del trabajo de parto? En realidad, por el hecho de que ustedes en la guardia les puede llegar muchas veces una paciente en trabajo de parto y nosotros debemos saber a veces si esa es un real trabajo de parto, si está iniciando con los fenómenos activos y pasivos que ya vamos a ver, o si mandamos de vuelta muchas veces porque estamos en una fase latente, en un inicio en el que todavía no se desencadenó el trabajo de parto. Por eso es muy, muy importante que ustedes conozcan todas estas etapas como para poder manejarse y más de una vez, aún que hagan alguna otra especialidad, en una guardia puede ser que les llegue también a tocar un parto y es muy importante poder conocer entonces cuáles son las etapas. Tenemos una primera etapa y es la etapa de la dilatación. La dilatación va a tener 2 fases que van a ser muy diferentes si es una nulípara o es una multípara, ¿no es cierto? Acá nosotros vemos en la imagen de la izquierda arriba un cuello totalmente formado, un cuello cerrado, donde va a estar cerrado y formado, porque todo esto podemos decir que es un cuello que no se ha borrado todavía. Entonces, cuando hacemos el tacto, nosotros vamos a ver las características de este cuello. Vamos a ver que es un cuello que todavía está largo. Cuando ustedes ven el bicho, van a ver si es un cuello formado, centralizado. Todas esas características nos hablan de que esas contracciones han sido o no han sido efectivas. Y eso para nosotros es un dato muy importante. Acá a la derecha vamos a ver un cuello totalmente borrado. Vemos que ya este cuello se adelgazó, se hizo fino. Generalmente en una multípara esto puede comenzar antes de un trabajo de parto y en la nulípara en general vamos a ver que se inicia cuando realmente se inicia el trabajo de parto, porque bueno, obviamente una multípara que ya tuvo un parto, que ya tuvo un cuello que se modificó, va a ser totalmente diferente. Entonces, acá tenemos un cuello que ya está dilatado, vemos que no existe más todo este cuello que se fue borrando, sino que es un cuello que ya comenzó a dilatarse. La dilatación, como ustedes saben, se va a medir con los dedos y bueno, más o menos entre 1 y 1,5 centímetros, dependiendo del grosor de los dedos que vayan a tener, vamos a poder ir calculando. Generalmente si nos pueden ingresar los 2 dedos entreabiertos, ya vamos a estar con 3 centímetros y si los podemos separar, vamos a estar ya aproximadamente con 5 centímetros. Entonces, bueno, como sabemos, cuando nosotros hacemos un tacto y no podemos tocar nada de cuello, acá por ejemplo, si nosotros podemos hacer el tacto y vamos a tocar la cabeza y vamos a tocar todavía cuello, no vamos a estar en la dilatación completa. Cuando llega a 10 centímetros y la dilatación es completa, el cuello está en este lugar, no sé si se ve la flechita donde estoy mostrando. Sí, se ve, profe. Se ve, bárbaro. Bueno, el cuello va a estar entonces por acá y lo que vamos a hacer es cuando recorremos
total de la cabeza, no vamos a encontrar en toda la circunferencia nada de cuello. Esto sería una dilatación completa. A veces solamente vamos a tener un rebordecito, un reborde que puede ser en cara anterior, en cara posterior, esto diríamos que es 9, o ya podemos decir es un reborde anterior o un reborde posterior que se va a ir desapareciendo. Entonces, esto es... Sí. ¿Ahí usted podría mostrar el segmento, a lo que se llama segmento? Bueno, muy bien. Ahora vamos a tener una imagen que les voy a mostrar bien dónde está el segmento, pero el segmento estaría en este lugar, en este lugar. En realidad, acá estamos mirando a la paciente de frente, ¿no es cierto? Es como que está acostada la paciente, la cabecita está en transversa, entonces desde aquí hasta acá, todo va a ser la zona del segmento, que es la zona que se va a ir adelgazando. Ahora vamos a ver una imagen donde vamos a entender bien qué es el segmento y por qué se tiene que formar el segmento. Pero es una muy buena pregunta para ir entendiendo, porque a veces son términos que nos van diciendo y que cuesta poder entenderlos bien. Entonces, después que se produce la dilatación, el borramiento, ahí la segunda etapa es la expulsión del feto, ¿no es cierto? Que el feto, bueno, desciende en las últimas etapas y se expulsa, que más o menos en las nulíparas puede llevar hasta 50 minutos desde que va bajando por los planos de Hosch, cuando tenemos ya la dilatación completa. En las multíparas generalmente son unas 20 minutos desde que decimos, bueno, la dilatación está completa hasta el expulsivo. A veces si nosotros vemos que, por ejemplo, es una paciente nulípara, es su primer parto, primípara diríamos, y han pasado 2 horas desde que la dilatación se completó y no se produce el último descenso, es decir, el tercer y cuarto plano de Hosch, ahí podemos decir que es un parto totalmente detenido, y generalmente, aunque estemos con una dilatación completa, ya va a ser una indicación de cesárea. ¿Por qué? Porque los músculos perineales no le están dando, y con los huesos de la pelvis menor no están dando el diámetro como para que pueda a veces el bebé encajarse en la última etapa, que ya vamos a ver ahora. Vamos a ver unos videitos como para poder entender, ¿no es cierto? Pero esto es los tiempos que más o menos esperaríamos que fueran normales. Cuando tenemos una buena dinámica, tenemos unas buenas contracciones, y a pesar de eso no se produce, tenemos que sospechar de que hay tal vez una desproporción entre el feto y la pelvis, que no está permitiendo que esa última etapa del descenso se produzca. Y después viene el alumbramiento, ¿no es cierto?, que es la expulsión de la placenta y las membranas ovulares, que generalmente se espera hasta 30 minutos. Si han pasado 30 minutos y no se expulsó la placenta y no se expulsaron las membranas, lo primero que deberíamos hacer es tratar de hacer una expulsión manual. Es más fácil cuando la paciente tiene una peridural, pero si no, de todos modos, se puede hacer a veces o una pequeña anestesia paracervical, o si no, si el umbral al dolor no es muy importante, introducimos la mano, tratamos de tomar la placenta y la retiramos. Si es que no tenemos una placenta ácreta o alguna de esos inconvenientes que ya vamos a ver más adelante en otra de las clases, que esté adherida fuertemente, la placenta tiene que expulsarse. Pero lo que esperamos espontáneamente, que la placenta se vaya a eliminar sin hacer una maniobra activa y hacer una extracción manual, sería 30 minutos, que es mientras el útero se va contrayendo
y se va desprendiendo por mecanismos que ya van a ver cuando vean la clase de alumbramiento. Muy bien, Profe. pero para que todo esto se produzca, Profe. tenemos, sí. Perdón, si eso no funciona, si ese primer intento no funciona de la expulsión manual, ¿ya pasamos a cesárea directamente? ¿O hay algo más que se pueda hacer? Mira, en general, ahí más que cesárea, ya el feto salió, ¿no es cierto? Ahí lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, por eso es tan importante poder tener el diagnóstico de una placenta acreta, placenta increta, percreta, que ya van a ver, donde la placenta, que especialmente esto se produce cuando hay alguna cicatriz previa en el útero, sobre todo si hay una cesárea previa, y ya como ahí Nico preguntó dónde es el segmento, que vamos a ver que el segmento no tiene la capa muscular intermedia, es mucho más fino, entonces si se implanta la placenta en esta cara anterior y se adhiere firmemente, a veces es muy complicada la extirpación de la extracción de la placenta y bueno, si el sangrado es muy abundante, inclusive a veces hay que llegar a hacer una histerectomía porque comienza a sangrar en forma muy abundante. Por eso es muy importante que previo al nacimiento, en el embarazo, podamos ir sospechando si tenemos una placenta acreta o increta, porque ya la forma de poder atender este parto sería diferente y tal vez lo más indicado sería hacer una cesárea como para tratar de hacer una extracción manual desde el abdomen, tratando de despegar la placenta. A veces es prácticamente una sola cosa porque se va metiendo dentro de la capa muscular del útero y entonces tengamos que hacer una extracción muy cuidadosa, ¿no? Pero bueno, son pocos los casos que ocurre, digamos que no haya un diagnóstico de placenta acreta, que en general se da con una placenta previa y en esos casos tendríamos que hacer una cesárea y podemos manejar mucho mejor la situación, ¿no? En el parto, en la mayoría de los casos, con una extracción manual, que inclusive podemos hacer una anestesia en ese momento, en el mismo trabajo de parto, una anestesia mínima, una neurolepto, como para poder trabajar tranquilamente. Ustedes recuerden que todavía el cuello va a estar abierto y podemos introducir la mano. Generalmente uno se pone todo una manga estéril como para poder introducirla hasta la profundidad e ir lentamente, manualmente despegando la placenta desde el útero para poder controlar esto. Después que sale la placenta hay que poner mucho sintocinón porque es importante que se pueda contraer este útero para que deje de sangrar, ¿no? Y esto es una de las causas de una hemorragia posparto que ya van a ver en el alumbramiento, pero es un riesgo realmente importante de hemorragia y también hay que, cuando sale la placenta, que es muy importante poder revisarla, mirar todos los cotiledones y que no falte a veces un cotiledón, porque sobre todo si es una placenta que fue retenida, podemos llegar a tener el inconveniente de que si la sacamos manualmente pueda quedar algún cotiledón ahí, digamos, adherido al útero y eso después haga un sangrado que continúa y que tal vez a la semana, 10 días, la paciente viene con un sangrado importante porque hasta puede llegar a infectarse ese resto. Por eso cuando sale la placenta es muy importante mirarla y ver que esté completa. Si falta un cotiledón, uno se da cuenta y entonces ahí tenemos que tratar de extraerlo manualmente para que no haya la retención y no sean las complicaciones de hemorragia y de infección que puede traer esto. ¿No se puede usar misoprostol en esos casos?
O sea, el misoprostol lo que hace es contraer el útero, ¿no es cierto? Y puede ayudar a que la hemorragia ceda, digamos. El misoprostol especialmente se usa en la atonía uterina, ¿no es cierto? Cuando el útero no se contrae, pero si nosotros tenemos un resto y tenemos un cotiledón, no nos conviene en ese momento, antes de poder extraerlo, que se contraiga el útero, porque si se contrae el útero también se va a cerrar el cuello y nos va a ser mucho más difícil manejarlo y poder introducir la mano como para sacar ese cotiledón. También hay como una cuchara grande que se puede introducir en la cavidad, es como si fuera una cuchara más grande que tiene una rama grande, que uno haciendo una maniobra con las dos manos, es decir, tratando de tocar el fondo, obviamente para no lesionar, no perforar, es muy difícil perforar con algo tan grande y grueso, pero de pronto, no sé si observan cómo estoy haciendo las maniobras, pero uno puede ir haciendo el fondo y con eso como cuchara tratar de ir sacando si es que ha quedado algún resto y si vemos que la placenta está incompleta, ¿no es cierto? Cuando queda toda la placenta, generalmente manualmente comenzamos desde los bordes a tratar de desprenderla hasta que con una tracción suave podamos ver que va descendiendo. Generalmente lo que uno hace es dejar una pinza coger donde pinzamos el cordón, digamos, cuando cortamos del feto, y dejar esa pinza haciendo una leve tracción. Y cuando se comienza a desprender la placenta, vemos que esa pinza va descendiendo porque los mecanismos que hacen que se haga como un pequeño hematoma atrás de la placenta hacen que se vaya desprendiendo la placenta y después con una tracción suave podemos sacar la placenta. ¿Y por qué digo con una tracción suave? Porque a veces uno quiere acelerar ese procedimiento y tracciona fuertemente del cordón y el riesgo de que se corte el cordón es importante y bueno, ahí comienza un sangrado y después es mucho más difícil la extracción, ahí no nos queda otra que introducir la mano y sacarla manualmente. Cuando la sacamos manualmente siempre vamos a tener más posibilidades de que no la saquemos completa, de que quede algún resto, quede alguna membrana que nos pueda dar después una hemorragia. Una vez que salió todo y el útero tal vez no se termina de contraer, el misoprostol es una opción y la oxitocina que siempre tenemos que usarla para que contraiga, pero si lo hacemos antes y se nos va cerrando ese útero, nos va a ser mucho más difícil poder maniobrar. Así que cuando tenemos la seguridad de que ya salió y que está completa y sigue sangrando y tenemos un útero que está realizando una atonía, que nos está contrayendo bien, sería una buena opción. Muy bien, ¿cuáles son entonces los fenómenos que hacen que estos 3 periodos se produzcan? Los fenómenos pasivos, es decir, fenómenos que de por sí ellos no tienen la capacidad de producir los cambios, sino que se producen por los fenómenos activos, que ya vamos a ver que son las contracciones y los pujos. Entonces, estas contracciones y esos pujos hacen que todas estas cosas se vayan produciendo. A veces van empezando algunas, otras van un poquitito más tarde o muchas veces pueden llegar a ser en forma simultánea. Entonces, como por las contracciones básicamente vamos a ver que van produciendo esos cambios. ¿Y por qué es importante conocer estos fenómenos pasivos? Porque a veces las pacientes no identifican bien las contracciones y uno le pregunta, ¿has tenido contracciones? Y te dicen, sí, me parece que sí, se me pone dura la panza. A veces no es tanto que se le ponga dura la panza, sino que tenemos la cola en el fondo uterino y el bebé está más grande, entonces esa zona se siente obviamente más tensa y les cuesta identificar la contracción. A veces es importantísimo que le expliquemos que en la contracción todo el útero va a estar
con la misma consistencia, y yo les digo a las pacientes, cuando les trato de explicar, que la contracción es como si nosotros tocáramos la frente, prácticamente es la misma consistencia, la misma dureza que vamos a encontrar cuando tenemos un útero totalmente contraído, ¿no? Cuando nosotros notamos que ciertas partes del útero están como más duras y otras están más blandas, generalmente no es una contracción, sino son los movimientos fetales o alguna parte fetal que es la que se toca con mayor, digamos, volumen, sobre todo cuando el feto ya está más grande y está encefálica, estamos tocando la cola, o a veces si está en pelviana tocamos la cabeza y se toca duro y puede ser una contracción. La contracción siempre la característica que va a tener es que contrae, afloja, ¿no es cierto? No siempre va a estar con la misma consistencia, y esto es importante que ustedes también aprendan a poder interrogar, porque como les digo, en las guardias siempre les va a caer una paciente a medianoche o que está preocupada porque no sabe si está en trabajo de parto, entonces es muy importante evaluar todo esto. ¿Todo esto qué va a hacer? Que haya un borramiento y dilatación, que es lo que ya vimos, que se forme el segmento inferior, que el segmento inferior se forma con contracciones, ahora vamos a ver la imagen cuál es, que se forme la bolsa de las aguas, es decir, nosotros tenemos la bolsa, pero se va a ir hacia abajo, ahora vamos a ver, que empiece a ampliarse el canal de parto, que se expulsa el limos, y los fenómenos plásticos del feto. Todo esto lo vamos a ver ahora. Entonces, borramiento y dilatación, ya vimos cómo se producía, que es secundario a las contracciones y al descenso del móvil fetal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si a veces tenemos una desproporción, que el feto no entra en la pelvis y no se encaja, entonces acá ustedes van a ver lo del triple gradiente de las contracciones. Es decir, ¿por qué el triple gradiente? Porque la contracción comienza en el fondo y va haciéndose hacia abajo, pero a su vez ese fondo empuja al feto. Y les pongo un ejemplo que yo a veces se los pongo a las pacientes, y es como que nosotros querramos pasar, digamos, un cuello de un pullover o una polera, por ejemplo, querramos pasarlo a través de un cuello. Por más que abramos, si nosotros no hacemos en conjunto ese movimiento de la cabeza con el pullover, es decir, tirando el pullover y que la cabeza pueda ir en la dirección contraria, no va a pasar. Entonces, por más que tengamos contracciones, si ese feto no está apoyando, no está en contacto con el cuello porque está móvil, porque tiene una desproporción, no se produce la dilatación. Entonces, tiene que ser junta la contracción con ese descenso que va haciendo desde el fondo, va empujando el feto, y entonces ese feto va empujando el cuello y ese cuello va empezando a cortarse, a borrarse y después a dilatarse, ¿no? En las multíparas, esto, como ya es un cuello más reblandecido, que ya tuvo cambios, se va a producir simultáneamente. ¿Y de qué va a variar esto? La duración va a variar, obviamente, de cómo comience ese cuello con el trabajo de parto y de la buena dinámica que tenga, y también va a depender del tamaño del feto. Si es un feto más grande, le va a costar más porque va a tener que ir lentamente abriéndose camino, por así decirlo, ¿no es cierto? Por eso hablamos de horas, pero las horas varían de uno a otro. No es lo mismo comenzar que empiece espontáneamente un trabajo de parto con un bishop totalmente favorable, un cuello reblandecido, centralizado, con una presentación encajada, que si tenemos un cuello largo, por ejemplo, si es una paciente que rompió bolsa prematuramente y es un cuello que aún no se ha modificado,
va a tener que hacer toda esta borramiento y dilatación hasta que comience realmente el periodo activo, o sea que va a demorar muchísimas más horas. Por eso es tan importante cuando pensamos en una inducción que sea un cuello preparado, un cuello con reblandecido, acortado, centralizado, entonces el trabajo de parto obviamente va a ser mucho, mucho más corto, porque fue un cuello que ya fue preparándose en esas últimas semanas con las contracciones que son normalmente, que muchas veces decimos del preparto, que ya vamos a ver cuáles son las contracciones. Entonces, la formación del segmento inferior, y acá está donde Nico me preguntaba hoy, desaparece la capa media histológica. Entonces, acá a la izquierda nosotros vemos que el grosor de las paredes del útero es pareja en toda su extensión. Acá vemos cómo va disminuyendo este grosor y cómo acá vemos que ya prácticamente está muchísimo más fino. La unión entre el orificio cervical interno y las capas, digamos, del útero, del cuerpo uterino, es la zona del segmento, que en realidad no existe cuando por ahí tenemos que hacer alguna cesárea a las 28 o 30 semanas, por ejemplo, un feto muerto o una situación en la que haya que hacer una cesárea, no tenemos segmento y es una pared totalmente gruesa. De paso es más difícil poder suturar después y más difícil la cicatrización. El segmento a veces mide milímetros, 4 o 5 milímetros, y casi por transparencia podemos ver los pelitos del bebé a veces porque vemos la bolsa y el segmento, sobre todo si es una paciente que ha estado horas en trabajo de parto. Entonces, vemos que esa es la unión desde arriba del orificio cervical interno hacia la primera parte, digamos, del cuerpo uterino, y es la zona donde se incide para la cesárea. Cuando nosotros hacemos la incisión y vemos la zona arriba de donde termina la vejiga, vamos a ver bien finita, que uno ya casi por transparencia lo ve, lo corta ahí y de esa forma también es mucho más fácil la sutura, y después que desaparece el segmento, entonces va a quedar mucho más firme. Si nosotros hiciéramos una incisión corporal por la posición del feto, por una emergencia, por lo que fuera, o por la placenta, a veces una placenta ácreta, por ejemplo, que uno no se implantó en el segmento y entonces uno tiene que hacer una incisión más arriba, perdón, estoy en clase, más arriba, entonces ahí es una cicatriz que va a tener muchísimas probabilidades de romperse después en un trabajo de parto, por eso que vamos a tratar de y evitar que esa paciente tenga contracciones, porque puede llegar a romperse. Con el segmento es mucho más difícil porque la forma de cicatrizar es totalmente diferente. ¿Se entendió bien dónde está la zona del segmento? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Buenísimo. Entonces, la expulsión del limos o el tapón mucoso, ese famoso tapón mucoso que está formado por secreciones cervicales, secreciones vaginales y secreciones ovulares. En un cuello que está formado todavía antes del inicio del borramiento, va a estar ese tapón que actúa como un tapón para aislar, por así decirlo, al feto de las secreciones vaginales. Cuando comienza a borrarse, a dilatarse, ahí es donde se elimina ese tapón mucoso, que es como un moco muy espeso, que es amarronado porque tiene a veces restos de algún poquito de sangre, y también puede tener algunos hilos de sangre. A veces las pacientes se asustan cuando eliminan esto,
pero uno tiene que explicarles que puede llegar a pasar cuando ya comienza la dilatación. A veces en las multíparas se puede eliminar una semana, 10 días antes, porque es un cuello que comienza ya a borrarse y hasta poder estar con 1 o 2 centímetros de dilatación, a veces 1 o 2 semanas, pero generalmente en las primigestas es cuando ya comienza el trabajo de parto y es algo que tenemos que avisarles, no es motivo de preocupación, pero que es posible que ese cuello ya esté comenzando con algunas modificaciones, por eso se eliminó ese tapón mucoso. Y la formación de la... Sí. Perdón, ¿se puede ser que se tiña como verdoso y demás y, o sea, ahí sospecharíamos de meconio? ¿O no llega a teñirse? No llega a teñirse, el meconio está dentro de la bolsa, mientras no se rompa la bolsa, el meconio no se exterioriza. Esto está entre la bolsa y vamos a ir a la imagen anterior, digamos, el meconio estaría acá. Está la bolsa cerrada, digamos, y acá está el tapón mucoso. El tapón mucoso no está en contacto con la bolsa donde estaría el meconio. Cuando se rompe la bolsa y sale teñido, ahí sí el líquido nos va a mostrar de que hay meconio, pero no el tapón mucoso, porque si la bolsa está íntegra, que generalmente tiene que estar íntegra, si no ya estamos en otra situación, no tendría contacto con el líquido de la cavidad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la formación y la rotura de la bolsa de las aguas es otro de los fenómenos pasivos. El líquido tiene un efecto protector para el feto. Ya hablamos cuando hablamos del líquido amniótico, que está protegiendo y haciendo de que este feto pueda llegar a estar, digamos, aislado de algún traumatismo y demás, porque está en ese sentido protegido por todo el líquido. Habíamos visto que, por ejemplo, se puede producir cuando hay escaso líquido un pivot y demás, porque las posiciones van a ser permanentes, no tiene cómo moverse, cómo ir girando. Y después, hacia el final, se va a ir formando se va formando en algún momento después hay otra imagen, la bolsa puede abombar, es decir, va empujando desde arriba por la presión de la contracción, y cuando comienza la dilatación nosotros vamos a ver que esa bolsa está abombando, ¿no es cierto? Que entonces eso puede, sí, dependiendo de la fortaleza de la bolsa, a veces ya se puede romper, o otras veces la tenemos que romper inclusive cuando ya estamos casi con dilatación completa. Así que eso se va produciendo, y esa presión del líquido también se va produciendo por el efecto de las contracciones. La ampliación del canal del parto. Profe, perdón. Sí. Pero esta bolsa no es aquella que contiene el líquido amniótico. Sí, no sí. Pregunto porque dice formación. Entonces no entendía. Porque se forma la bolsa, voy a ver, tengo una imagen después, voy a ir hacia atrás un poco para que veamos dónde está la cabecita. Esto, vieron que acá tenemos el líquido amniótico. Entonces, cuando va a protruir, y eso sería la formación, ¿no es cierto?, que se llama formación de la bolsa. ¿Por qué? A veces está como un reloj de arena, es decir, se mete como si fuera en el canal. Otras veces vamos a ver que, o sea, nosotros tocamos a través de un cuello dilatado, tocamos la bolsa que abomba, y muchas veces esa bolsa puede tener 3, 4, 5 centímetros por delante de la cabeza, ¿no es cierto? A veces es como que medio se mete en el canal. Eso sería lo que se llama la formación de la bolsa de las aguas, ¿no es cierto?
cuando protruye a través del canal o delante de la cabecita, por así decirlo, que generalmente si no está con contracciones, nosotros tocamos y tocamos la cabeza, no tocamos la bolsa abombando con el líquido ahí en esa zona, porque eso lo produce la presión desde arriba cuando ya tenemos las contracciones. ¿Se entiende la diferencia? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Y la rotura, que puede ser artificial, que a veces lo hacemos en forma artificial como para acelerar ese proceso de encaje y de descenso, sobre todo a veces si hay mucho líquido, y muchas veces puede ser en forma espontánea cuando se produce por las mismas contracciones y entonces rompe la bolsa, ¿no es cierto? La ampliación del canal de parto. Ustedes tienen que pensar que tiene que pasar la cabecita de unos 10 centímetros por acá, entonces la presión de la cabeza va a hacer que todos estos músculos, ya sea perineales como la zona del orificio cervical interno y todo, tengan que ir ampliándose, tengan que ir estirándose hasta permitir el paso de la cabeza de aproximadamente 10 centímetros, ¿no es cierto? Eso se va haciendo en forma paulatina. Por eso en las últimas etapas, desde que se encaja, cuando pasa al tercero y cuarto plano, va a depender de con cuánta facilidad pueda ir ampliando este canal de parto como para hacer ese último descenso desde que completa hasta que desciende, lo que decíamos de 50 minutos, de 20 minutos. Es decir, toda esa etapa va a llevar su tiempo en el que la cabecita tenga que ir estirando esos tejidos de esa última zona. Y bueno, obviamente la episiotomía, que dependiendo de si es una nulípara, una multípara, del tamaño del bebé, de la fortaleza de los músculos y demás, si tenemos que hacer la episiotomía, no tenemos que hacer la episiotomía, para ayudar a que este canal de parto se pueda ampliar un poquitito más, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, bueno, vamos a tener que ayudar a veces con una episiotomía menor o mayor, eso, bueno, ya lo van a ver en una de las clases, cuáles son las formas de la episiotomía, dónde se tiene que hacer y los músculos que vamos a cortar, como para poder suturarlos después. Fenómenos plásticos del feto. Y esto tenemos que el feto no solamente, ustedes recuerden que las suturas del feto no están soldadas en esta altura, sino que tiene sus huesitos de la cabeza, van a estar separados, van a tener esas suturas entreabiertas. Entonces, muchas veces hasta esos huesitos se cabalgan, es decir, se superpone uno por unos milímetros arriba del otro y se va amoldando, acomodando al canal de parto. Los bebés que nacen por cesárea nunca van a tener esta forma de la cabecita porque no están teniendo esa última etapa, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el famoso caput sucedáneo, como se llama, que muchas veces asusta a los padres, pero esto es parte del modelaje que en pocas horas después ya se va a ir desapareciendo, se reabsorbe esta cantidad de líquido que se formó ahí por el hecho de estar unas horas a veces en todo ese trabajo de parto, y es muy diferente al cefalohematoma, donde sí tenemos ya que está al lado, esto está solamente debajo de la piel, pero el cefalohematoma ya está más en profundidad, en contacto con el periósteo. Esto generalmente lleva más horas en reabsorberse y a veces puede ser parte de un traumatismo, sobre todo si se ha usado un forceps y demás, pero es normal que se produzca, especialmente en un trabajo de parto, el tumor serosanguíneo o el caput, como se le llama, que desaparece después.
¿Cuáles son los fenómenos activos? Las contracciones y los pujos, como decíamos, que preparan el canal del parto y van produciendo todos esos fenómenos pasivos que vimos. Entonces, los mecanismos son dos: la presión ejercida sobre el segmento inferior y el cuello uterino por la bolsa de las aguas, como decíamos, es como si nosotros apretamos un globo y vamos a hacer presión apretando en el fondo, y entonces se va inflando más hacia la parte distal. Esto lo mismo pasa con la bolsa, que va al apretar el fondo, va haciendo una presión también sobre el cuello junto a la cabeza, como para ayudar a que ese segmento se vaya formando y el cuello se vaya dilatando. Y la tracción longitudinal, que ejerce el segmento inferior y el cuello, que es ejercida por el fondo, ¿no es cierto?, por ese triple gradiente que decíamos que tiene la contracción, que desde el fondo va traccionando esos músculos, empujando hacia la parte inferior. ¿Qué características tiene que tener la contracción uterina? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? El tono, que es el nivel de la contracción basal del músculo, es decir, un tono basal que debería estar bajo. ¿Por qué? Porque cuando el músculo se contrae, va a disminuir, va a comprimir los vasos sanguíneos y obviamente va a disminuir la circulación fetal por unos minutos. Entonces, ese útero debe relajarse después de la contracción, que sería esto que vamos a ver acá, el nadir, como le llamamos, que tiene que volver a lo que nosotros ya programamos, pues estar en 0 o en 10 cuando el útero está relajado, porque ahí el feto nuevamente se recupera y se oxigena. Si nosotros tenemos contracciones que no terminan de relajarse, vamos a terminar con un sufrimiento fetal, porque ese feto no se va a oxigenar entre contracción y contracción, y a veces tenemos que dar una medicación cuando tenemos una hiperdinamia, como para que haya esa relajación y vuelva al tono basal del músculo. La intensidad, que sería esta, ¿no es cierto?, que es la amplitud o la fuerza de contracción, que lo vamos a medir en milímetros de mercurio. Esto se mide con el monitor, como el monitor que ustedes vieron allá. Uno de los tocos va a registrar la frecuencia y el otro, que lo ponemos en el fondo, que es la zona donde más se contrae, vamos a poner este toco y el monitor nos va a mostrar la intensidad. De esta forma nosotros sabemos si realmente son contracciones que van a ser efectivas, o a veces tenemos muchas contracciones pequeñas y tenemos que ayudar con un goteo de sintocinol porque no están produciendo el efecto deseado, porque realmente no son muy intensas. Esto lo vamos a medir con el monitor. La frecuencia se mide el número de contracciones en 10 minutos. Nosotros podemos o hacerle a la paciente controlar, por ejemplo, cuando le queremos decir, para saber si está o no en un inicio de trabajo de parto, tendríamos que decir, bueno, trata de ver cuántas contracciones tenés en 10 minutos, o en media hora, o en una hora, si son regulares. Entonces, con eso tenemos que tratar de ver si estamos en un inicio de trabajo de parto o no, ¿no es cierto? Y también si ese trabajo de parto es efectivo o lo que le falta es el motor, que ya lo vamos a ver, como para que se produzca esa dilatación y el descenso. Y la relajación es el periodo de descanso entre dos contracciones, es decir, cuánto tiempo pasa de que sea relajado. El tono nos va a mostrar esta línea. Si esta línea no está acá y se relaja un buen tiempo, pero no relaja del todo y queda en un tono de 20, 25 y sube a 50, entonces no estamos con un tono aumentado. Y la relajación es el tiempo que va a estar relajado este útero entre contracción y contracción. Acá vemos cómo son las contracciones en el embarazo, que ya vamos a ver cuáles son, que son muy aisladas, que generalmente
tienen una intensidad de 20, 30, que pueden ser a veces hasta frecuentes, pero la paciente muchas veces no las percibe, no son dolorosas, no son regulares. En el preparto comienzan a ser un poco más intensas, pero generalmente todavía no son regulares. Cuando comienza la dilatación ya tenemos contracciones más frecuentes, generalmente 3 en 10 minutos. Cuando empieza a haber una dilatación un poquitito más avanzada, generalmente después de los 5 centímetros ya estamos en una fase activa del trabajo de parto, vamos a tener 4 en 10 minutos, y generalmente en el periodo expulsivo, que es la última etapa donde ya está la dilatación y viene el pujo, vamos a tener 5 en 10 minutos y la intensidad puede llegar a 60, 70, ¿no es cierto? Antes vamos viendo cómo no solamente va aumentando la frecuencia, sino que también va aumentando la intensidad hasta en el trabajo expulsivo hacerse más intensa. Y si nosotros viene una paciente y nos dice, sí, tengo contracciones seguidas y demás, en un monitoreo vamos a poder ver realmente cuál es la intensidad de las contracciones, si son regulares, cuál es la frecuencia, y esto nos va a mostrar si realmente estamos a veces o inclusive en un parto prematuro, porque tal vez está de 32, 33 semanas y vemos que tenemos contracciones intensas, irregulares, y le hacemos un tacto y vemos que es un cuello borrado, un cuello que ya comenzó la dilatación, entonces nos vamos a preocupar, nos vamos a uteroinhibir y vamos a, madurar ese feto, ¿no es cierto? A veces nos dice que tienen contracciones, son muy aisladas, de baja intensidad y el cuello no se ha modificado, generalmente no es necesario medicarla porque son esas normales que hay durante el embarazo. ¿Cuáles son? Las de Álvarez, que son hasta las 28 o 30 semanas de baja intensidad y alta frecuencia. A veces pueden ser cada minuto, 2 minutos, muy localizadas en una zona, a veces en el fondo, a veces obedecen a los movimientos de la madre o a los movimientos del feto, pero muchas veces no las percibe. Cuando uno revisa se da cuenta que el feto se movió y tal vez una zona está contraída. No son para preocupar. Las de Braxton Hicks, entre las 28 y 30 semanas comienzan, ya son más generalizadas, no son localizadas, son indoloras, de mayor intensidad y menor frecuencia, son normales. Esto hace que el útero, por así decirlo, vaya practicando, vaya inclusive produciendo a veces también que el feto se vaya poniendo en posición, a veces va haciendo hacia el final de que tengamos ya pequeñas modificaciones, es decir, esto hace que el brillo pueda ir mejorando hacia el final, pero son más irregulares y generalmente están precedidas por algún movimiento. La paciente caminó rápido, se agachó, y eso fue lo que desencadenó la contracción. La diferencia de las contracciones del inicio de parto, que son más intensas, que van produciendo modificaciones en el cuello y que estas no están ya en relación a movimientos ni del feto ni de la madre, sino que son producidas ya por todo el proceso hormonal que hace que el parto se desencadene. Entonces, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que decirle a la paciente, mira, siempre nos dicen, ¿cómo sé que comenzó el trabajo de parto? O ustedes están, como decía, en la guardia y tienen que saber cómo podemos saber si realmente esta paciente la mandamos de vuelta a la casa o ya comenzó con un trabajo de parto. Las contracciones son generalizadas, producen modificaciones cervicales, en la dilatación y el borramiento, eso lo vemos en el tacto, una dinámica uterina progresiva, que ya va de a 30 a 40 milímetros de mercurio, que generalmente cuando tienen esta intensidad se perciben, ya sienten un leve dolor, aumenta la frecuencia cuando se inicia el trabajo de parto, y es lo que llamamos la fase latente, donde son los primeros cambios de dilatación, generalmente 1, 2, 3 centímetros, el cuello se borró y demás.
son 3 o 4 contracciones en 10 minutos, son regulares, eso es muy importante, cuando comienzan con un ritmo de 3 o 4 en 10 minutos, si lo hacemos por 1 hora el control, vamos a ver que siguieron con ese ritmo y no que a veces tienen 2, 3 contracciones y pararon por media hora, 40 minutos, después vuelven a tener algunas contracciones. Esto puede ser un preparto o puedes pasar y no continuar. Pero cuando comienza el trabajo de parto son regulares, se mantienen y van aumentando la intensidad y van aumentando la frecuencia. Y ahí comienza la dilatación activa. El pujo se produce en el periodo expulsivo cuando la dilatación está completa. Si esta paciente no tiene peridural, es involuntario. A veces no ha llegado el médico y el que está a cargo le dice no pujes porque está esperando preparar la mesa y demás, y la paciente le dice, bueno, no puedo. ¿Por qué? Porque cuando ya está la dilatación completa y la cabeza está en el canal de parto, eso mismo estimula la sensación de pujo. Entonces la paciente involuntariamente comienza a pujar. Hay una contracción sinérgica de los músculos torácicos, expiratorios, especialmente el diafragma, músculos abdominales, con la contracción uterina. Es decir, todos los músculos, hay una presión abdominal completa y generalmente se hace inspirar profundo, la paciente guarda el aire y desde el diafragma ya se va haciendo una presión como para que pueda comenzar el descenso de la última etapa, ¿no? Para poderse producir el expulsivo. Durante cada contracción se generan 4 a 6 pujos con una duración de 5 segundos. Son cortos y ahí la paciente recuerde que está en apnea, es decir, no respira porque está guardando el aire, entonces después que pasa el pujo, tiene que respirar profundo para que el bebé se oxigene, otra vez hace el pujo, otra vez descansa y así hasta que se produzca la expulsión. Y generalmente no hay que comenzar a hacerla pujar a la paciente, por ejemplo, cuando no tenemos una dilatación completa, porque el cuello se puede desgarrar, y cuando no está con contracción. ¿Por qué? Porque esto agota a la paciente y no es efectivo, sino cuando está en la máxima amplitud de la contracción, ahí entonces uno debe ayudar a que la paciente vaya pujando. ¿Se entiende entonces más o menos hasta acá? Sí, profe. Bueno, continuamos. Entonces, y todo esto se va controlando con el partograma, que ustedes ya lo van a ver, donde vamos viendo cómo va la dilatación, cómo van las contracciones, y con este horario podemos más o menos ir previendo cuándo es el horario en el que deberían hacer con la progresión de la curva, y si es que nosotros vemos que se ha descendido y la curva se ha estacionado, bueno, tenemos que sospechar que algo está ocurriendo, todo lo que estuvimos viendo anteriormente ha fallado algo o hay una desproporción, y entonces tenemos que evaluar si no hay necesidad de hacer una cesárea. Acá les voy a subir al campus una guía para la atención del parto normal, que es del Ministerio de Salud, donde, bueno, explica muchas cosas. Sería bueno que lo tengan en forma digital, porque, como les decía, por ahí podría llegarles a tocar algún parto, para que lo tengan como material adicional de lectura. No vamos a tomar nada en los exámenes de eso. Y entonces ahora vamos a lo que sería el parto encefálica. Esto ustedes después con los profes lo van a practicar con el muñeco allá en el CIS, pero yo les quiero dar los lineamientos generales y mostrarles unos videitos. Es el conjunto de movimientos que realiza pasivamente el feto durante su progresión por el canal del parto. Y entonces acá, para una mnemotecnia, tenemos las 3 P. Que tenemos que tener el power, es decir, el motor o la dinámica uterina. Si nosotros no tenemos una buena dinámica uterina, las contracciones no son intensas, no son regulares, no va a progresar la dilatación ni el descenso. Entonces es muy importante poder controlar y poder saber
cómo está ese motor y cómo está la dinámica uterina. El pasajero, el feto, tenemos que ver que esté en una buena posición, ver el tamaño del feto para que realmente pueda progresar. A veces puede llegar a estar en una posición distóxica, de cara, de frente y demás, y esto obviamente no va a hacer que progrese. Y el pasaje o el canal, que no haya una obstrucción, que no haya un tumor previo, a veces algún mioma que pueda estar en la zona del segmento o que sea un canal muy estrecho y demás. Todas esas condiciones se tienen que dar para que se produzca el parto. Y acá vamos a, digamos, en forma didáctica, ver cuáles son las 3 partes que tiene el feto que tiene que ir, digamos, produciendo su expulsión. Lo primero, obviamente, si está encefálica, va a ser la cabeza. La segunda va a ser los hombros, que es un tamaño también bastante importante, y por eso es que si es un feto macrosómico nos puede llegar a ser una distocia de hombros, porque este diámetro es bastante importante. Y después, por último, la pelvis, que va, una vez que salió el resto del feto, la pelvis va a salir sin ningún inconveniente, no hay una desproporción a ese nivel. Entonces, dependiendo del tamaño de la cabeza y del peso del feto, con los hombros vamos a poder saber si va a estar en condiciones de un parto o no, para que no sea un parto distóxico con todas las consecuencias que puede traer, que ya lo van a ver más adelante. Si está en pelviana y viene la pelvis diferente, primero y después vienen los hombros, después la cabeza, a veces una vez que pasa el cuello es como que se cierra que pasa al cuello del bebé, se cierra un poco el cuello del útero y hace lo que se llama la retención de cabeza última. Por eso es importante la proporción que tenga que tener este feto y cómo se tiene que ir desencadenando el parto. Pero después van a ver cuando vean parto en pelviana. Entonces, para esto es importante saber si viene bien el feto y cómo tiene que ir cambiando la rotación y la posición, que vamos a ver en unos videitos ahora. Y con esto tenemos que saber cómo va. Si está en un primer plano, está más arriba, es móvil, no está insinuado siquiera, es un bebé que nosotros hacemos un tacto y pelotea la cabeza. Entonces, que es normal en las semanas previas, pero cuando se va acercando el final ya debería estar por lo menos en un primer plano, debería haber llegado acá la cabecita, como para que nos vaya orientando que la proporción entre la cabeza y la pelvis es normal. El segundo plano, que es un plano muy importante, ¿por qué? Porque es la zona más estrecha. Cuando pasó esta zona, el segundo plano, podemos decir que esa presentación está encajada. El primer plano es entre el promontorio y el borde superior del pubis. El segundo plano está entre la cara anterior de la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis. El tercero está en las espinas ciáticas y el cuarto está en el borde del coxis, ¿no es cierto? Cuando ya está prácticamente por expulsarse, y acá a la derecha vamos a ver cómo son los planos, ¿no es cierto? Y en esta zona acá es cuando ya pasó esta zona del segundo plano, que nosotros podemos decir que es un feto que está encajado. Entonces, ¿cuál es la situación que debe tener el feto, la presentación y la actitud? El 95% de los partos está encefálica, de vértice, que es esta primera, el 95% de la cefálica, que es la posición más eutóxica, la que con mayor facilidad se vaya a producir. Y las variedades según su frecuencia son occipito ilíaca izquierda anterior, derecha posterior. Ustedes van a ver según las siglas, occipito ilíaca derecha anterior, occipito ilíaca derecha posterior. Todas esas
tres últimas van a ser más distóxicas, generalmente occipita ilíaca izquierda anterior va a ser la que va a estar en la mayoría de los casos, y que es la posición donde el diámetro de la pelvis y el diámetro de la cabecita del bebé va a ser mucho mejor, porque acá nosotros vemos que tiene un diámetro de 95 contra de 9,5, 95 milímetros, 9,5 centímetros, y acá vemos que en la segunda posición que vamos a tener 12 centímetros. Entonces, obviamente, salvo que sea una pelvis muy amplia con una multípara o un feto más pequeño, recién ahí va a poder hacerse el parto normal, si no, en general es una causa de desproporción que lleva a la cesárea. Profe, Sí, una pregunta. También en otra clase habíamos visto esto de que la más frecuente era la occipito ilíaca izquierda anterior. sí, En una parte del libro, cuando empieza a hablar del mecanismo de parto encefálica, dice que la mayoría de los casos, el 40% decía, el feto ingresa en la posición occipito ilíaca transversa izquierda, dice. sí. Esto se refiere porque ingresa, y lo otro que decimos de la ilíaca anterior es ya cuando nace. Claro, cuando está encajado. Ahora vamos a ver cómo va rotando. Viste, acá vas a tener que cuando está, a ver, se me toco sin querer y se me va. Acá nosotros vamos a tener cómo tiene que ingresar el feto en transversa, ¿no es cierto? La posición, la cabecita, digamos, va así, transverso, como está acá. Cuando ingresa en ese primer plano y cuando se acomoda al estrecho superior, entonces se ubica en ese diámetro mayor. Si nosotros estamos en izquierda, generalmente tenemos medio centímetro más de la pelvis que del lado derecho. Entonces, si se ubica en oblicuo derecho. Por eso, si el feto es un feto que tiene un tamaño respetable, va a tener el inconveniente de que, bueno, no va a pasar esta primera etapa y no se va a llegar a encajar, ¿no? Tiene que entrar así, oblicuo. Ahora vamos a ver unos videitos. Después se flexiona. Vemos cómo va flexionando y pasa, entonces, del diámetro occipito frontal de 12 centímetros, que tiene que ir flexionando, como ven acá, a un diámetro suboccipito bregmático de 9,5 centímetros. Es decir, como que el mentón lo tiene que llevar hacia el pecho para poder reducir, como vamos viendo. Eso lo va haciendo, digamos, en forma pasiva, con las contracciones que lo van llevando como si fuera un tubo el canal del parto. Y ahí rota con el diámetro suboccipito bregmático, que coincide con un diámetro oblicuo generalmente izquierdo, va rotando y va flexionándose. Y ahí está el segundo tiempo, donde está el descenso y el encaje. En el primero se acomoda el estrecho superior. En el segundo tiempo se produce el descenso y el encaje. Encaje desciende en oblicuo, pasa por el segundo plano, se encuentra encajado, llega al tercer plano a la altura de la espina ciática, pasa por el plano de angustia, que es donde están las espinas ciáticas, que son a veces un poco prominentes, y se va a un diámetro promonto pubiano mínimo. Ahí vemos cómo va rotando, ya lo van a ver, y vieron cómo llega ya en esta etapa, ya va a estar el occipital hacia el pubis, ya no está oblicuo, sino que el occipital va hacia el pubis para entrar en la última etapa. Ustedes ven acá cómo la primera es la acomodación al estrecho superior, rota y se encaja, y después se acomoda al estrecho inferior por rotación interna, llevando al occipital hacia el pubis. Y después viene el cuarto tiempo, que se desprende en esa posición. Se realiza en occipito púbica, es decir,
el occipital del feto está con el pubis. Y ahí se produce una rotación externa hacia oblicuo nuevamente para que salgan los hombros, ¿no es cierto? Los hombros se acomodan en el estrecho inferior, después se desprende primero el hombro posterior, luego el hombro anterior. Ya vamos a ver el videíto. Cuando tenemos cefálicas deflexionadas de vértice o bregma o frente o cara, son posiciones distóxicas que es muy, muy difícil que puedan llegar a nacer, digamos, salvo la de vértice, que era la que sí sabíamos que es la habitual, pero si nosotros observamos, el diámetro cada vez va a ser mayor en estas posiciones que cuando está el occipito bregmático. Bueno, esto es el canal del parto, que es la foto que tienen ustedes en el libro, que va viendo cómo ingresa, se acomoda, después se encaja con la rotación interna, después va produciendo el desprendimiento, luego una rotación externa para poder desprender los brazos. Y acá les voy a mostrar un videíto donde se va viendo todo esto. Ahí, esto es un muñeco, pero vieron cómo el feto comienza a rotar, acomodarse y hacer la rotación interna. Acá se ve bien cómo rota desde una posición oblicua hacia una occipito púbica para poder entrar ahí en ese canal de parto. Una vez que va entrando, vieron cómo se van estirando los músculos del periné y toda esa zona que veíamos que es justamente la parte que se tiene que distender hasta que sale la cabecita en esa posición. Ahí uno ya puede agarrar la cabecita, sale el occipito pubiana, y ahí se hace la rotación externa para poder desprender los brazos. ¿Vieron? Ahí hay que, generalmente uno ya agarra la cabecita y entonces hace que salga el hombro posterior y después salga el hombro anterior. Y ahí ya después el resto prácticamente sale solo. Ahí entonces, en ese momento uno va a cortar el cordón. Generalmente se trata de ver que el cordón ya no esté latiendo, porque mientras está latiendo va oxigenándose el feto hasta que comience a respirar. Una vez que lo tocamos, deja de latir, ahí se lo corta. Y ahí comienza entonces el desprendimiento de la placenta, que se hace como un hematoma retroplacentario. El útero comienza a contraerse y eso es lo que también ayuda a que la placenta se pueda ir desprendiendo. Y ahí comienza a modificar. Primero se hace el globo de seguridad de Pinar, que se lateraliza el útero, luego se comienza a contraer hasta que llega a estar entre la mitad del ombligo y el pubis, cuando sabemos que ya está totalmente contraído una vez que se expulsó la placenta. Acá es otro videito cortito que nos va mostrando también acomodación al estrecho superior. Recuerden ahí cómo va rotando, se hace el encaje. Esta es la etapa del encaje y el descenso. Ahí se acomoda al estrecho inferior, hace la rotación interna primero, ahí se produce, vieron cómo como un cuello de la polera, cómo se va estirando el cuello, y
ahora hacemos la rotación externa para poder sacar los hombros, el posterior primero y el anterior después. Bueno, y esto sí sería un parto, que acá hay una prevención de las lesiones del parto con una maniobra finlandesa donde deja que el parto, digamos, se vaya produciendo en forma activa, digamos, vaya desprendiéndose solo, sin hacer demasiada tracción. Es muy importante ir comprimiendo el periné para que no se desgarre. En este caso no hubo episiotomía, vieron cómo se hace la rotación externa, se sacan los hombros y después todo lo otro es muy, muy rápido. Es importante que no se haga un parto en avalancha rápido, sino ir haciendo pujar, ir protegiendo el periné para que la cabecita salga con mucho cuidado y de esa forma no desgarre los músculos perineales. Si vemos que es una primigesta, que todavía los músculos no están demasiado estirados y que el bebé tiene un tamaño, digamos, arriba de 3,5 kilos y demás, y vemos que esa parte está costando, le hacemos la episiotomía, que preferimos hacer eso, que nosotros sabemos dónde tenemos que cortar y no que se desgarre, que se puede desgarrar hacia el ano y demás, y después es mucho más difícil poder llegar a hacer la sutura y va a quedar con posibilidades de lesión, por ejemplo, del músculo elevador del ano o hasta llegar a la mucosa rectal. Por eso es tan importante poder hacerlo con mucho cuidado. Y bueno, para terminar acá este versículo que es tan hermoso, que es el que tenemos nosotros en la maternidad, dice aquí: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Y qué lindo que es saber que realmente el milagro de la vida, y también el milagro del parto, porque es increíble cómo todo esto es la misma naturaleza la que va desencadenando y va dirigiendo todo eso, y está en nosotros el poder hacerlo de la mejor manera, el poder cuidarlo para que esto pueda llegar a algún buen final, y para eso tenemos que hacer una buena evaluación de la posición de la pelvis. Las ecografías nos ayudan como para que sea un parto sin complicaciones. Bueno, no sé si se entendió hasta acá. Van a seguir viendo y van a ver en forma práctica. Después la idea sería que inclusive puedan practicar con la muñeca, pero ahí me gustaba dar un poquitito más la teoría, como para que vayan entendiendo todo esto. Y bueno, creo que los profes también el jueves van a seguir hablando un poquitito de este tema, y después con la muñeca y la pelvis poder ir practicando estos pasos. Bueno, si no hay ningún comentario o ninguna pregunta, dejamos por acá. Que tengan un lindo día. Bendiciones, ¿eh? Gracias. Igualmente.